Me gustaría saber su opinión. Bien, una cosa para agregar un poquitito de contexto sobre este hecho. No. La comunidad judía de Venezuela se encontraba en una situación de poca comunicación con el gobierno, básicamente interrumpida la comunicación. Y en función de un trabajo que hizo el Congreso Judío Mundial y el Congreso Judío Latinoamericano en conjunto con la presidenta Kirchner y el presidente Lula, logramos reunirnos con el presidente Chávez y plantearle algunas de las preocupaciones. Y uno de los temas que hablábamos con el presidente Chávez era la necesidad de que Venezuela tenga un embajador inclusive en Israel. Y hablamos esto con el presidente Chávez para poder tener una mayor visión de la situación. Un embajador venezolano un embajador venezolano en Israel. No había. No hay en este momento, no existe un encargado de negocios. Y cuando salimos de esa reunión nos llevamos el compromiso del presidente Chávez de comenzar a trabajar el nombramiento de un embajador venezolano en Israel. Esto fue hace algunos pocos meses y nos causó mucha sorpresa el hecho de que el presidente Chávez haya decidido expulsar al embajador israelí en Venezuela, básicamente porque entendemos que esto profundiza esta situación de no entender la complejidad de este conflicto, la dimensión que tiene muy entrelazada con muchos aspectos, no solamente del tema israelí-palestino, sino en la globalidad de la situación en el mundo. Entonces, lamentamos muchísimo esta decisión del presidente Chávez de expulsar al embajador israelí en Venezuela. ¿Usted considera que Chávez es un antisemita? No. Nosotros consideramos que en Venezuela hay antisemitismo y en todas las sociedades existen siempre expresiones minúsculas de intolerancia, de fanatismo, que siembran odio, que siembran prejuicio. Y no creemos que una sociedad deba avergonzarse por el hecho de que tengan estas minorías. Pero sí, cuando alguien está en el rol de gobierno, por eso le pregunto, tiene que tener una responsabilidad adicional. Por eso le pregunto. Que es el cómo vamos a combatir estas expresiones. Entonces, creemos que el presidente está mostrando algunos elementos que tienen que ver con la lucha contra el antisemitismo. Hace pocos días firmó con la presidenta Kirchner y con el presidente Lula una declaración donde se comprometía a combatir el antisemitismo. Y esperamos que en forma inmediata esta declaración tenga efecto en Venezuela hoy, porque en algunos inclusive sectores cercanos al gobierno o del mismo gobierno tienen expresiones que podríamos llamarlas casi como una incitación al odio. Ahora, Claudio, yo creo que usted, yo lo escucho con atención, ¿no? Pero creo que usted es demasiado bueno con Chávez. Y le voy a explicar por qué, ¿no? Porque mientras que Chávez firma eso, que dice usted que firmó con la presidenta Kirchner y con el presidente Lula, se abraza con el presidente de Irán, que quiere hacer desaparecer de la faz de la tierra a Israel, igual que el grupo Hamás. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es Chávez? Que Chávez es una persona que tiene que decidirse qué quiere ser. Tiene que decidirse él si quiere que su persona, que su gobierno sea medido justamente por su efectivo combate hacia toda señal de discriminación e intolerancia o por el apoyo a un país y a organizaciones que mostraron cabalmente que son terroristas. Entonces digo, hoy el presidente Chávez y el gobierno de Venezuela tienen la opción de mostrar claramente en qué medida se sienten comprometidos con esto que firmaron. Y si verdaderamente va a ser una simple declaración o verdaderamente va a mostrar una voluntad del gobierno venezolano de erradicar toda esta ¿Qué tiene más situación? Peso para usted? ¿Haberse abrazado con el presidente de Irán, más haber expulsado al embajador israelí, más haber apoyado a Hamás en esta guerra con el Estado de Israel? ¿Qué más quiere? Sin dudas que el presidente Chávez está sumamente desequilibrado en esto y hoy está mostrando que verdaderamente no está cumpliendo con lo que se comprometió en una reunión que tuvimos con él y con lo que se comprometió ante la presidenta Kirchner y ante el presidente Lula. Entonces, verdaderamente hoy está mostrando el presidente Chávez este desequilibrio, esta alineación que está teniendo con Hamás como organización terrorista, con el presidente de Irán en un gobierno que llama a la destrucción de un Estado. A borrar de la faz de la tierra. Además no cree en el holocausto, dice que el holocausto no existió. Es una falta de respeto. Entonces acá es donde decimos que no nos toca a nosotros ser gobierno de Venezuela, pero sí va a tener una opinión y una valoración sobre quienes están gobernando. Y hoy el presidente Chávez es quien fue elegido por los venezolanos para gobernar y es él quien tiene que tener la verdadera decisión de decir de qué lado del mundo se quiere poner. Del lado
que sostiene la democracia, el derecho a la vida, o de quienes hacen culto a la muerte con el autoritarismo y el fundamentalismo. Claudio debe haber escuchado seguramente a un personaje que tenemos aquí en la Argentina, se llama Delia, que también se abraza con los iraníes, que además pusieron la bomba acá en la República Argentina, ¿no? Y además habla de que el Estado israelí es nazi. ¿Qué opina de este personaje? No voy a hacer una valoración de él porque creo que no lo merece, creo que no me toca, sino simplemente sobre ese comentario, que ese comentario denota una absoluta ignorancia y desconocimiento del tema. Y a veces cuando intentamos opinar e intentamos tener posiciones que verdaderamente sean escuchadas y por sobre todas las cosas respetadas, tenemos que conocer. Y sobre el desconocimiento es muy difícil valorar, es muy difícil juzgar. El señor creo que desconoce, es un ignorante y no tiene la altura para poder hacer una valoración en este sentido. Cuando hay un ignorante del otro lado es muy complicado, ¿no? Se hace muy difícil, ¿no? Sí, porque no prima la razón. Claro. Prima la opinión, prima la sensación, prima cualquier otra cosa. Y cuando nosotros intentamos hacer valer la ética y la razón por sobre lo otro, es muy difícil encontrarlo, por eso no lo considero interlocutor para discutir el tema. ¿Qué siente cuando en gran parte de la opinión pública mundial se está hablando en estos momentos de un Estado invasor, que es el Estado de Israel, sobre Gaza? Primero que todo, como judío y como muchos judíos, como la inmensa mayoría del mundo judío, tenemos una ligazón afectiva y sentimental sobre todo lo que ocurre y todo lo que pasa en el Estado de Israel. Tenemos miles, verdaderamente miles, no como una metáfora, sino decir 5.000 años de historia que nos vinculan a la tierra de Israel y al pueblo de Israel. Y todo lo que sucede en el Estado de Israel despierta una sensibilidad muy especial para todos los judíos. Creo que verdaderamente hay una situación de conflicto. Y verdaderamente estas opiniones, cuando se plantea simplemente en un modelo maniqueísta, intentando plantear buenos y malos, desdibujan la verdadera profundidad del tema y de nuevo denotan la parcialidad de las opiniones. Entonces creo que es muy importante entender también qué es lo que está moviendo al Estado de Israel en esta situación. En lo que va del año, más de 3.000 misiles y morteros cayeron en las ciudades al sur de Israel. Y digo, y esto está obligando, creo, a Israel a llevar adelante algo en lo cual estoy convencido que no quiere hacer. Pero todo Estado también es responsable de darle seguridad a sus habitantes. Defender a sus habitantes. De defender a sus habitantes. De darles la seguridad de que no van a caerle bombas encima, ni de sus casas, ni de sus trabajos, ni de los hospitales, ni de las escuelas. Y esto es la situación que está forzando hoy Hamás a Israel. Esta situación de Gaza tiene una solución muy simple. Tienen que interrumpirse inmediatamente los bombardeos al sur de Israel como una posibilidad de que inmediatamente se pueda abrir otro camino de solución. En la medida de que Hamás siga lanzando y siga atacando como lo hizo hoy mismo las ciudades del sur israelí, es muy difícil, porque está buscando sembrar terror y muerte, y esto es lo que es una organización terrorista. Y no son los palestinos, es un grupo terrorista. Es un grupo terrorista específico que sin lugar a dudas está dañando el proceso de paz y a los intereses del pueblo palestino. Seguro. Que como judío, inclusive es una posición que sostiene el Estado de Israel, la idea de poder crear dos estados con dos pueblos que vivan en paz, el uno con el otro. Seguro. Y este no es el concepto de esta organización, que de nuevo, en el mismo lenguaje, o tal vez peor que el presidente de Irán, llama a la destrucción de Israel. Entonces es muy difícil pensar que el vecino de uno, del otro lado de la medianera, está buscando cómo destruirnos. Entonces esto es lo que nos lleva a tener esta sensación, y esto es lo que lleva a Israel a tomar estas medidas horribles para defenderse. Claudio, le agradezco mucho haber venido. No, gracias. Fue muy amable. Claudio Eppelman.